Gracias, Julio. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido y llegaste justo para la segunda parte. Así que vamos Ah, bueno. a, vamos a meternos en el tema de hoy. Primero vamos a hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada, hace como 3 meses ya. Estamos en la parte filosófica y habíamos empezado viendo, bueno, un poco lo veníamos hablando también, que cuando uno, lo primero que pasa en un músico, y siempre pasa en la infancia, en algún momento de la infancia, en general nunca más allá de los 14, 15 años, lo primero que pasa es que hay una atracción por el sonido, es decir, el sonido atrae al nene de una manera particular y lo atrae más de lo que lo atraen otras cosas. Entonces, digamos, ahí hay un músico porque tiene una necesidad de conectarse con el sonido. Y entonces habíamos visto que un músico, antes de ser músico, en realidad es una persona que es un artista que es músico. O sea que el ser músico es como el tercer nivel en el cual uno tiene que mirar a la persona que está tocando. Digo, un músico es un artista que es una persona. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad la tarea del músico va a ser justamente eso, expresar todo aquello que le pasa en tanto persona. O sea, un músico es una persona que tiene una necesidad expresiva. Es una persona que necesita expresar a través del sonido lo que le pasa en tanto persona. Y esto que le pasa en tanto persona está dado en dos niveles. Por un lado, en lo que le pasa en su vida, en la relación con los demás y en su vida cotidiana, y por otro lado, en lo que le pasa en su interior. Por eso un músico es una persona que expresa a través del sonido lo que le pasa en su vida, en la relación con los demás, y lo que le pasa adentro. Estamos repasando lo que veíamos hace como 3 meses, ¿sí? En este sentido, hay como un lugar interno al que el músico necesita aprender a ir, que es como lo llamábamos la fuente, ¿no? La fuente de aquello que voy a expresar. O sea, lo que voy a expresar está como en un lugar interno que es la fuente. Y el músico tiene como tarea conectar con esa fuente, poder vincularse con ella, y eso que tiene, sacarlo en forma de sonido. ¿Me van siguiendo por ahora? Entonces, cuando la persona, cuando el músico, cuando la persona tiene esta necesidad expresiva a través del sonido, cuando la persona tiene esta necesidad expresiva a través del sonido, decimos que es un músico esencial. O sea, así como algunos tienen una necesidad expresiva a través del cuerpo y del deporte, o a través del cuerpo y la danza, o a través de ayudar a otros, bueno, un músico tiene una necesidad expresiva a través del sonido. Y ahí es un músico esencial. ¿Por qué esencial? Porque esta necesidad no sabemos bien de dónde viene. Seguro que tiene que ver también, probablemente, con el entorno, con los padres, pero en realidad está antes, porque si no todos los hijos de esos padres tendrían la misma necesidad. Y no es necesariamente así. Entonces, es algo que uno trae y no sabemos de dónde, por eso lo llamamos esencial. Ahora, lo interesante es que esta necesidad esencial, este músico esencial, puede quedar en potencia si yo puedo tener toda la vida una necesidad expresiva en función del sonido y nunca expresar nada en función del sonido, porque nunca toco ningún instrumento, porque me dedico a otra cosa, ¿sí? O sea, puede quedar solamente en potencia, o puede hacerse acto. Y entonces, cada vez que tomo mi instrumento, expresar aquello que necesito expresar a través del sonido, ¿sí? Entonces tenemos los dos tipos de músicos, músico en acto, músico en potencia. Cuando un músico es esencial, puede ser en acto o en potencia. Si un músico esencial lo es en potencia. Ahora, esta potencia se puede llevar al acto o no. No sé si me van siguiendo, no quiero que sea complicado, pero sí me parece importante por esto que voy a decir ahora. ¿Alguna duda, pregunta?
Estoy resumiendo toda la primera clase, digamos, ¿sí? Para ir rápido a lo de hoy. Entonces, si yo soy músico esencial, tengo una necesidad que por ahora está en potencia y la puedo llevar al acto. Puedo no llevarla al acto porque no toco ningún instrumento, pero ojo, también puede ser que esté todo el día tocando un instrumento y no esté llevando al acto esta necesidad. Y este punto me importa mucho. Yo puedo estar todo el día tocando mi instrumento y estar tocando no para expresar ninguna necesidad interna, sino, por ejemplo, para ganar el reconocimiento de los demás. Y entonces, ahí, aunque soy músico esencial, no lo estoy siendo en el acto, no lo estoy siendo en mi vida, y ahí me enfermo. O sea, cuando tengo una necesidad y esta necesidad no es satisfecha en mi vida, me enfermo. ¿Se entiende esto? Por eso la pregunta, ¿para qué toco? Si no toco para expresar aquello que está en mi interior, pues entonces hay algo de mi necesidad que no se está realizando. ¿Se ve? ¿Dudas, preguntas, cosas para decir? Bueno, y vamos entonces ya entrando al tema de hoy. Y el tema de hoy, digamos, una vez que más o menos estamos tratando de entender qué es ser músico, nos vamos a meter ya en los distintos tipos de músico que hay. Quizás lo dijimos, no me acuerdo, pero bueno, no importa, lo retomamos. Hay 3 maneras posibles de ser músico. O soy compositor, o soy improvisador, o soy intérprete. O una mezcla de las 3, o las 3, o 2. Pero son actividades diferentes. Cuando soy compositor, la obra sale de mí. Cuando soy improvisador, hay una obra, pero hay una parte de la obra que sale de mí. Cuando soy intérprete, la obra la puso otro. Entonces son 3 actividades diferentes. ¿Te hago una preguntita sobre esto? Sí, claro, Corina. El arreglador, es mezcla de compositor, pero ya la obra está hecha, no sé. Sí, está más del lado del compositor, sí. O sea, está como está bien esto que decir, sería como a la par del improvisador, pero desde otro lugar, ¿no? En el arreglo hay algo de composición propia, pero la obra está hecha. Nosotros, por supuesto, nos vamos a centrar en el intérprete, porque nosotros estamos trabajando en el enfoque integral del intérprete de música. Y entonces vamos a tratar de ver qué pasa, o mejor dicho, cómo son las maneras en las que solemos ser intérpretes. O sea, cuántos tipos de intérprete hay y cómo suele ser nuestro vínculo con la interpretación musical. Y vamos a mencionar entonces, 4 tipos de intérpretes. Muchos esto ya lo conocen, pero lo vamos a retomar y seguramente aparecerán otras cosas. Hay 4 maneras diferentes de ser un intérprete de música. Por supuesto, como va a ser claro enseguida, de las 4 maneras, hay 3 que yo considero disfuncionales o básicamente disfuncionales, y hay una que yo considero básicamente funcional. ¿Con qué tiene que ver la funcionalidad o la disfuncionalidad? Bueno, tiene que ver básicamente con si, siendo intérprete de una manera o de otra, me acerco cada vez más a mi mayor disfrute y a mi mayor crecimiento. Cuanto más me acerco al disfrute y al crecimiento, diría, más funcional soy. Y cuanto menos me acerco, menos funcional soy. Quiero decir,
cuanto más disfruto y mejor toco, más funcional soy. Cuanto menos disfruto y peor toco, más disfuncional soy. Y obviamente, no son negociables ninguna de las dos cosas. Digo, si toco cada vez mejor y no disfruto cada vez más, lo consideramos igual de disfuncional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces vamos a empezar por las maneras disfuncionales. ¿Preguntas, dudas, cosas para decir? Bueno, para eso les voy a proponer, ¿tienen todos el cuadrito que anduvieron mandando el otro día, ayer por el WhatsApp? ¿Lo tienen a mano el cuadrito? ¿Lo tienen por ahí? Búsquenlo. Si lo tienen por ahí, búsquenlo. Si no, bueno, paciencia, pero siempre el cuadrito está bueno tener. Si lo tienen, van a ver que en la primera de las hojas, donde dice aspecto filosófico de la interpretación musical, ahí tenemos lo que acabamos de decir, ¿no? El músico, qué es un músico, etcétera, etcétera, y después el intérprete de música. Y ahí tenemos los 4, y vamos a empezar por el primero de ellos, que es el que llamamos intérprete máquina. ¿Qué pasa con el intérprete máquina? El intérprete máquina tiene como objetivo fundamental, cuando se acerca a una obra, cuando se pone a estudiar una obra, tiene como objetivo fundamental no equivocarse. No equivocarse en el momento de la presentación. Es decir, y los invito a todos a ver en dónde se pueden vincular y con cuál característica de cada uno se pueden vincular. Es decir, el intérprete máquina se va a vincular con solo uno de los aspectos a partir del cual nos vinculamos con la obra. ¿Se acuerdan que cuando vimos con cuántos aspectos nos vinculamos de la obra, esto lo hacíamos ayer, dijimos que nos vinculamos con la obra a partir de 3 aspectos: el técnico, el analítico y el emocional. El intérprete máquina, como tiene como objetivo fundamental no equivocarse durante la presentación, se va a vincular casi exclusivamente con el aspecto técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor cantidad de tiempo y de energía en su estudio cotidiano va a estar dedicada al aspecto técnico. Va a dejar de lado, o casi va a dejar de lado, el aspecto analítico, y va a dejar de lado, o casi va a dejar de lado, el aspecto emocional. Quiero decir, una persona que estudia de esta manera puede tocar todo sin ningún error, o casi sin ningún error, y sin embargo, no entender nada de la obra y no conectarse para nada con la obra. ¿Se entiende? Y acá hay como 2 consecuencias. ¿Me van siguiendo en esto que digo? Acá hay como 2 consecuencias. Como cada aspecto involucra una parte mía, el aspecto técnico involucra el cuerpo, el aspecto analítico involucra mi mente y el aspecto emocional involucra mis emociones, como cada aspecto involucra una parte mía, cuando yo dejo afuera 2 de 3 aspectos, hay 2 partes mías que no están involucradas en el momento de estudiar. Ni mi mente está involucrada, ni mis emociones están involucradas. Por eso, quien estudia de esta manera, por más que consiga la perfección técnica, que además no se consigue nunca, pero bueno, por más que consiga un altísimo rendimiento técnico, siente que el estudio lo aburre. Yo diría, siente que el estudio lo aburre en el mejor de los casos. Porque claro, hay 2 partes de él mismo que no están incluidas en el proceso de estudio.
Y por supuesto no están incluidas en el momento de tocar. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas, dudas, cosas para decir? Estas dos partes que no están incluidas en el momento de tocar, van a reclamar su derecho a la inclusión de alguna manera. Es como si yo tengo 3 hijos, pero a 2 los saco afuera de la casa. Estos 2 que saco, y que pertenecen a la casa, porque son tan hijos como el que se quedó. Estos 2 que saco afuera de la casa, no se van a ir a otra casa, van a reclamar su derecho a pertenecer. ¿Cómo lo van a reclamar? Golpeando la puerta, gritando, tocando el timbre, o sea, van a reclamar de alguna manera y van a hacer que yo, de una manera o de otra, vuelva a poner la atención sobre ellos. Lo mismo pasa con los aspectos que yo excluyo de mi estudio cotidiano. Van a reclamar su derecho a estar adentro. ¿Cómo van a reclamar? Y seguramente allí donde no puedo evitar verlo. Por ejemplo, voy a temblar. Por ejemplo, no voy a poder estudiar el tiempo que quisiera porque me distraigo, porque no me concentro, porque no me interesa. Por ejemplo, me voy a sentir aburrido y entonces mi vida musical va a perder sentido. O sea, de alguna manera van a reclamar su derecho a estar. ¿Se entiende? Y acá aparecen las patologías de los músicos, la más fundamental y la más frecuente, el miedo escénico. El miedo escénico es la llamada de esas voces, perdón, de esos aspectos que yo no le permito entrar a mi estudio cotidiano. O sea, el miedo escénico es una señal que me dice que hay algo que no estoy incluyendo. ¿Me siguen? ¿Preguntas, comentarios o cosas para decir? Al igual que la lesión. Muy bien, lo mismo que la lesión, tal cual. Esa es otra de las esa es otra de las patologías no psicológicas, sino físicas ya, de los músicos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Puedo decir algo? Sí. Pensaba los otros, toda esta cuarentena yo me he dedicado a mirar cómo y de qué manera estudio, y además de esta cuestión de ver que me cuesta ver una hoja nueva, una carilla nueva, también encontré que en un momento me grabé para ver cómo estaba estudiando y de qué manera, porque me dolía el brazo otra vez, como yo ya conocía ese dolor, como que lo identifiqué de una situación anterior. Dije, tengo la disponibilidad y el tiempo para evaluarlo y para ver qué pasa, y quiero ver qué pasa. Y puse la cámara para grabar, la compu a un costado, y en un momento, bueno, dejé de tocar porque ya me había cansado y me puse a ver la grabación. Encontré que estaba, o sea, eran 20 minutos de la grabación, no la llegué ni a ver entera. Estaba tocando, repitiendo, que hasta yo me abrumé, dije, ¿en qué momento hice eso? ¿Por qué lo hice? Estaba como cegada en que me tenía que salir ese pasaje. Me tenía que salir dije, técnicamente. Exactamente, técnicamente. Sí. Y sí. nada, me abrumé, digamos, porque Sí. ni siquiera vi mi propio estudio en esos 20 minutos. Está bueno. Me puse a pensar qué pensaba cuando estaba tocando y que no podía ver que estaba haciendo eso de manera sistemática sin percibir el dolor, porque no me enteré que me dolía en ese momento, me enteré después. Es que en realidad, digamos, yo diría, si yo estudio más de 5 minutos algo técnico sin incluir el análisis o la emoción, y yo diría ya hay que empezar a sospechar. Porque, digamos, la técnica es para expresar algo. O sea, si yo quieren 10 minutos, más de 5, estudio 10 minutos, algo técnico, solo por lo técnico, y no incluyo ahí otra cosa, y es como para sospechar, ¿no? Digo,
Si uno mira a un nene jugar, el nene, ojo, el nene cuando juega en serio es muy detallista con cómo juega, no le da lo mismo. O sea, ahí hay un trabajo técnico del nene muy interesante, ¿no? Como que él tiene que jugar de esta manera, las cosas tienen que ser de esta manera, pone sus muñequitos así, arma sus cosas de esta manera, ¿no? Pinta el diario íntimo de una manera particular, no le da, o sea, hay una técnica muy desarrollada ahí. Ahora, en ningún momento él pinta el diario íntimo porque hay que pintarlo bien. Nunca está haciendo esto. Él está conectado con algo que quiere y está desarrollando una técnica para que el diario quede como él quiere. Cuando nosotros estudiamos solo técnicamente, el parámetro está puesto afuera, no está puesto adentro. No es quiero que suene de esta manera porque quiero expresar esto. Es quiero que suene de esta manera porque así hay que tocarlo. ¿Se entiende? Entonces, acá no es que no hay que estudiar técnica. Claro que hay que estudiar un montón de técnicas. Lo que no se puede, o mejor dicho, lo que es enfermante, o lo que pasa con el músico máquina, el intérprete máquina, es que estudia la técnica por la técnica en sí misma. O sea, la técnica, que es un medio para expresar emociones, se transformó en un fin. Y entonces ahí empieza a quedarle lo crucial afuera. ¿Se entiende? Y esto es lo que lo empieza a enfermar. ¿Se ve? Bueno, si vamos a pensar cuál es la idea de intérprete ideal que tiene este intérprete, el intérprete máquina, vamos a darnos, y por eso el nombre, vamos a darnos cuenta que este intérprete tiene como ideal, y es interesante porque cuando uno se cuestiona el ideal también se cuestiona a dónde quiere llegar. Se cuestiona, digo, el intérprete ideal del intérprete máquina es justamente eso. Es una máquina, es decir, algo que hace lo que tiene que hacer sin errores, pero que ni siente ni toma decisiones. ¿Me siguen esto? O sea, cuando el intérprete máquina, cuando el intérprete que estudia de esta manera, se plantea su ideal en el concierto, el ideal suele tener que ver con no cometer errores. No con contar algo, ni tampoco con entender algo y después llevarlo al sonido. ¿Se ve? ¿Preguntas, comentarios? La atención está puesta ahí. La atención está puesta ahí. De alguna manera, cuando uno está cantando, expresando arriba de un escenario o ante otro. Cuando estoy como intérprete, digamos, cuando estoy como intérprete de máquina no estoy pensando en expresar algo. Estoy pensando en no fallar. Y en realidad, cuando estoy cantando en un escenario es una cosa, pero ya es la resultante de. Acá estamos tratando de mirarnos cuando estudiamos. ¿Para qué estudio? Cada vez que estudio, cada vez que el objetivo de mi estudio es no cometer errores después voy a ir al concierto solo a no cometer errores. O sea, en el concierto no puedo hacer otra cosa más que lo que hice en el estudio. ¿Se entiende? Cuando uno piensa cuál es el vínculo de este intérprete con el compositor de la obra que estoy tocando, uno dice, ¿qué vínculo tengo con Beethoven? Ninguno, ya se murió. No, pero sin embargo es interesante porque adentro tengo un vínculo con Beethoven. Cuando uno piensa cuál es el vínculo de este intérprete con el compositor, en general el vínculo es un vínculo de sumisión. O sea, el intérprete se siente pequeño ante un gran compositor al que, yo diría, lo voy a decir así, al quien no le tiene que arruinar la obra. O sea, el intérprete siente que no puede hacer nada diferente a lo que el compositor hizo y que todo lo diferente que haga es arruinarle la obra, o sea, es contra el compositor. Y es interesante porque en general este intérprete imagina un compositor enojado. Es que está tan culturalizados, ¿no? Las veces que nos han dicho, o que hemos dicho, si Beethoven te escuchara, se revuelve en su tumba, ¿no? Las veces que hemos dicho esto, que nos lo han dicho. O sea, nos imaginamos un compositor enojado por cómo tocamos su obra. O incluso en la clase estaba el cuadro y señalarlo, mirá que te está mirando, ¿no? También pasa eso, sí. Sí, como si el compositor de turno estuviera vigilante de que no hagamos con la obra nada diferente de lo que él hizo. Fíjense que
Fíjense qué locura, o sea, imaginemos nosotros componiendo una obra y que alguien la toque dentro de 300 años. ¿No estaríamos súper agradecidos? Sin embargo, no imaginamos nunca al compositor agradecido. Por supuesto, este compositor que imaginamos es una reproducción de nuestro propio crítico guía. O sea, es nuestro crítico guía con peluca blanca. Es así. Nunca estamos pensando en el compositor, siempre estamos proyectando nuestros propios aspectos internos sobre el compositor. ¿Se ve? Comentarios, preguntas, cosas para decir. Y la mayoría de veces son masculinos, por eso en el desafío de buscar femeninas, en mi caso. Bueno, pero, sí, pero está bien, el compositor es masculino, pero le pongo lo propio, digamos. El compositor es masculino porque en general hay más compositores masculinos que femeninos, es así. Una cuestión histórica será, o no sé por qué. Hay igual de cantidad, encontré muchísimas. Está bien, pero en general lo que se propone tocar son más compositores hombres. Sí, Mariano. Pregunta, en el ámbito, digamos, de una orquesta, el rol de intérprete No hay. se pierde completamente. En el ámbito de una orquesta, el intérprete es el director, la orquesta es el instrumento. Muy buena la pregunta. Y porque esto hay que tenerlo muy claro. La orquesta es instrumento del director. En los coros pasa igual. En los coros Coreutas. pasa exactamente lo mismo, claro. El músico de orquesta, que, a ver, yo toqué muchos años en orquesta, es un trabajo hermoso, o digo, puede ser hermoso, depende cómo esté hecho, puede ser hermoso. Pero el músico es un instrumento del director. Lo que no quiere decir que uno no pueda disfrutar muchísimo, pero el músico no decide interpretación. Es un instrumento del director. Puedo disfrutar mucho como instrumento, pero no puedo disfrutar como decididor de versión. Por eso el músico que solo toca en orquesta y que no tiene otros lugares donde decidir, en general se siente frustrado. Porque es lógico, hay algo que no puede expresar. Hay algo que en la orquesta no puedo expresar, porque no puedo decidir interpretación. ¿Se entiende esto? De hecho, uno de los grandes males que suele haber en las orquestas es la sensación de frustración que hay muchas veces en las orquestas, y en general la sensación de frustración está dada por aquellos músicos que no tienen proyectos más allá de las orquestas. En general, el que tiene proyectos más allá de las orquestas, el que hace conciertos solistas, toca música de cámara, hace otras cosas, en general se siente mucho menos frustrados en las orquestas y contamina mucho menos el ambiente orquestal. Sí, Rodrigo, ¿vas a decir algo? Sí, no, se me ocurría cuando hablabas del compositor y cómo nos vinculamos con el compositor de alguna manera. Pensaba en el caso de Sandra, que ella en la formación está cumpliendo el rol de compositora y de intérprete también. Sí. Y ayer me resultaba interesante cómo cosas que le proponía Soledad o que íbamos encontrando entre todos eran distintas de las que había pensado en un primer momento. Y bueno, lo pienso en eso y me resulta ridículo pensar en Beethoven enojado, aunque siempre lo veo así. Tal cual. Yo quería comentar algo de eso. Cuando me piden una obra para tocar, yo ya la entrego, puedo trabajar con el intérprete y si me consulta algo, pero realmente ya que me soliciten una obra es una alegría enorme. Entonces, no, me parece que también la suelto, digo, bueno, yo la concebí, así la siento, así la toco, pero bueno, ayer pasó que Sole me hizo otras propuestas y en la clase surgieron, y estuvo buenísimo porque yo no lo había visto de esa manera. Claro. Entonces también acepto que el intérprete que vaya a tocar mi obra la pueda recrear desde su punto de vista. O sea, es que una obra es como un hijo. Pretender que todos toquen la obra como la tocaría yo, es pretender que mi hijo sea como yo quisiera. ¿No? Y además, en la obra, el compositor pone también aspectos inconscientes que ni él mismo sabe. Entonces, el otro, cuando lo toca de distinta manera, me muestra propios aspectos inconscientes, ¿no? Pero bueno, eso sería el compositor, ¿no? Entonces, acá estamos pensando cómo nos vinculamos como intérpretes con
las obras. Y cómo nos vinculamos con el intérprete, con los compositores de las obras que tocamos, más allá de que estén muertos o vivos, ¿no? Bueno, ¿algo más? Si no, damos una vueltita más. Tengo una pregunta cortita. Sí. Respecto a las escalas, el estudio de escalas y arpegios que se ve mucho en los conservatorios, Sí. y por ahí hay alumnos que necesitan reforzar eso, Obvio. pero va como un poco en contra, no sé, además de pensar, estudiarla de manera creativa, inventando ritmos, alguna cosa para que sea más ameno, pero bueno, ¿no? Como No, hay que hacer, a ver, técnica hay que hacer, y hay que hacer escala, arpegio, hay que hacer, todo eso hay que hacerlo. El tema es, iba a decir, el tema es cuánto tiempo, pero ni siquiera cuánto tiempo. El tema es qué importancia le doy yo como maestro a la parte de escalas y arpegios, o si rápidamente, por más que tienen que hacer escalas y arpegios, yo ayudo a mi alumno a entender que esto es para otra cosa, para contar algo. Digo, también uno puede hacer escalas tratando de contar distintas cosas, ¿sí? Entonces, no es que hacer técnica, hay que hacer muchísima técnica, solo que toda la técnica debe estar enfocada a expresar algo. En el momento, o si no es en el momento, es después, pero la técnica es para hacer otra cosa. Cuando la técnica se transforma en un fin, es como cuando el dinero se transformó en un fin. O cuando el matrimonio se transformó en un fin. Cuando el matrimonio se transformó en un fin, el amor se quedó atrás. ¿Se entiende? Entonces, me parece que no hay que confundir con que no hay que hacer técnica. Hay que hacer un montón de técnica porque necesito expresar una profundidad que sin técnica no la puedo expresar. ¿Se entiende? Bueno. No, Sí, Vichy. Perdón, Ah. Martín. Vichy y después Martín, dale. Habló Cori recién, ¿no? ¿Era ella? Sí, Corina, sí. Bueno, lo que dijo, me acordé que yo siempre estudié así, de forma de máquina, y también así reproduciendo, ¿no? Nunca pensé nada, nunca mi profe me había, desde que empecé, ¿no? Uh-huh. Y en la cuarentena me puse a ver libros de técnica o sea, un nivel más bajo, y me acuerdo que me encontré con muchos estudios, y que son bien técnicos, ¿no? Que te muestran algún golpe de arco o algo. Pero, si bien no es que son melodías bellas, o a mí no me gustan, hay algo, ¿no? Y empecé a escuchar mientras yo tocaba, pero acá como que el fraseo sería un poquito así, me parece. Sí. Y cuando pasa a modo menor, hay algo diferente, cosa que me re sorprendió. Uh-huh. Si bien era aburrido y lo toqué nomás para leerlo, yo qué sé, podía encontrar pequeñas cosas que nunca pensé y nunca tampoco se me enseñó a pensar así, y era un estudio técnico, ¿no? Algo tenía. Tal cual. Si no era notas, como leer algún texto y no sé, habla de la muerte y me da lo mismo que hable de la muerte que de, no sé, una pradera en verano, o sea, cualquier cosa, y esto es lo mismo. Uh-huh. Así que eso está bueno ver eso así. Uh-huh. Gracias, Martín. No, contar una experiencia me acuerdo que, bueno, ahora lo veo con más claridad, ya hace muchos años cuando hacía música de cámara, en la clase había en el aula, no sé por qué, había un busto de una estatua de Bach, y a mí no me gustaba la estatua de Bach. Y un día entré, pero no sé por qué, o sea, se me ocurrió, y la di vuelta y la puse mirando el rincón. Y la profesora, me acuerdo, o sea, primero yo generalmente no, esas cosas no, pero me molestaba, no me gustaba, y la di vuelta y la puse mirando el rincón. Y la profesora me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Mirá que él está observando la clase, y bueno, quedó en eso. Y después durante meses, recuerdo que la sensación fue muy fea la que me quedó de ir, no quería ir a la clase. Digamos, sentí como una culpa de haber transgredido algo, no sé qué, y a mí solamente no me gustaba que esté el busto ahí, lo di vuelta y lo puse en el rincón. Y bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que, bueno, justamente, ¿no? Esto de que, por eso nos enseñan y enseñamos al alumno un determinado vínculo con el compositor,
sin darnos Claro, cuenta que claro. en realidad el vínculo lo estamos imponiendo a nosotros. ¿Se entiende? Y que estamos Y proyectando después ahí un montón de cosas nuestras. Sí, Martín. no, y después digamos, la sensación o la emoción que te queda, por ejemplo, de no, porque a mí me gustaba la clase, de no querer ir más a la clase, y no te das cuenta por qué no, o te hacen sentir como una culpa, ¿no? Algo así. Tal cual, tal cual. Bueno, No, eso quería compartir. gracias, Martín. Si voy a dar un par de vueltitas más a este tipo de intérprete máquina. Si nosotros pensamos en cuál es el estadio evolutivo de este tipo de intérprete, si nosotros pensamos cuál es el estadio evolutivo, nos vamos a dar cuenta que siempre este intérprete máquina es un nene chiquito tratando de obedecer a un padre grande. El padre grande puede estar adentro, el padre grande muchas veces está puesto en el compositor, el padre grande estará puesto en el jurado, estará puesto... O sea, el nene tiene una regla, por ejemplo, ¿no? No se puede desafinar, o no se puede cometer errores técnicos. Y este nene trata de obedecer la regla. Cuando no la obedece, se siente culpable. Y cuando la obedece, siente alivio. O, en todo caso, se siente soberbio. Pero siempre es un nene chiquito tratando de obedecer una regla. Y esto está en la base de todo músico que estudia de esta manera. Todo músico que estudia de esta manera es un nene chiquito ante un padre grande que lo va a castigar si rompe la regla. ¿Se ve? Bueno, este fue el... Dijiste que cuando obedece, perdón, Sí. dijiste que cuando obedece a este padre Sí. se siente soberbio. ¿Que podés ampliar eso? Claro, porque, digamos, yo puedo ser puedo ser una persona, ¿no? Que dice, no hay que cometer errores, no hay que cometer errores, no hay que cometer errores, y cuando cometo un error me siento muy culpable, o cuando consigo no cometer errores y tener un concierto sin errores, sentir alivio. Uy, zafé. Hoy estuvo bien, ¿no? Nadie me va a castigar. Hoy zafé. O también puedo ser un músico que tiene la misma regla y cuando no cometo errores, decir, ¿qué le pasa? Yo soy un fenómeno. Soy genial, soy el mejor del mundo, no como aquel idiota que se equivoca. O sea, me siento soberbio. La regla la tengo igual, solamente que yo aparentemente estoy del otro lado de la línea. Pero la regla la tengo igual. ¿Eso puede ser por el nivel de sumisión que uno tiene incorporado? Sí. ¿O no? Sí, es por eso. Digamos, todos los músicos que uno ve soberbios, no que tocan bien o mal, soberbios, tienen la misma regla de siempre, tienen el mismo crítico guía loco y hiperexigente, solamente que parecería que el ejecutante está como satisfaciendo a este crítico guía loco. Pero el crítico guía, o sea, la regla es exactamente la misma. Obviamente, cuando este músico, cuando este ejecutante en algún concierto no satisface estas exigencias y entonces toca mal o desafina o lo que sea, el crítico guía se le hace lo mismo de siempre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo me acuerdo, bueno, no sé, si alguno recuerda a Cimse Bajur, ¿lo conocieron? Los violinistas, o alguno escuchó hablar. Pues Cimse Bajur era un violinista de mi época, ¿no? Yo estudié un año con Cimse Bajur. Y después yo estaba bastante loco, pero tuve la suficiente lucidez como para irme. Pero quiero decir, Cimse Bajur era una persona increíblemente exigente, había estudiado en Rusia, ¿no? Años y años, con una exigencia increíble, ¿no? Y era un gran violinista, él era un gran violinista en serio. Y en un momento medio se había retirado, y bueno, como que lo llamaron, una orquesta juvenil, volvió para hacer un concierto de Bach, nada más. Y en una orquesta yo tocaba la viola, o sea que yo estaba ahí. Tocó bien, era un hombre grande, ya no había tocado durante mucho tiempo, tocó bien. No fue nada espectacular, pero tocó bien. Cuando lo fuimos a saludar al camarín, le dijimos, bueno, felicitaciones, maestro. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por estar vivo? Miren el nivel de exigencia que tenía. O sea, toda su vida había tocado a un nivel extraordinario. Ahora, en cuanto no tocó, el crítico guía dijo lo mismo que decía siempre. No importa que él era Cimse Bajur.
¿Entiendes? Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿no? El que estudia como máquina tiene la misma regla. Cuando parece que no se equivoca, es soberbio. Y que en cuanto se equivocó, es el mismo desastre de siempre, ¿lo ven? Pregunta, si de un lado es que tiene mucha sumisión, el soberbio, ¿qué Es lo tiene? mismo, la misma sumisión, solo que está puesto del otro lado. Cuando uno tiene adentro el dictador y el sometido, a veces se muestra como el sometido, y a veces se muestra como el dictador. El soberbio es un dictador. ¿Se entiende? Se volvió traza una línea en la realidad y dice, solamente merecen vivir los arios, no los judíos. Yo soy ario. Y cuando toca mal pasó a ser el judío. Pero es lo mismo, ¿se entiende? Piche. Y Mariano. Sí. Yo cuando dijiste lo del alivio, y yo todas las clases que tuve cuando, no sé, desde que empecé hasta los 18, 20 años, no sé, con el mismo profe era siempre la misma situación, o casi siempre. Me acuerdo mucho eso, era como que se acercaba el jueves, y hoy en día me acuerdo que la clase era un jueves, Claro. y yo tenía presión como, que era que no me vaya, que no me corrija muchas cosas, era eso, Claro, como claro, que me diga claro. y que me corrija poco. Y generalmente pasaba eso y salía de la clase con un, así tan, qué bueno, o sea, y me iba, y ya era lunes, y ya estaba más cerca del jueves, y tenía otro compañero mío que era muy soberbio, que yo creo que él sufría, ahora que lo veo, que sufría igual, pero él tenía esa otra actitud. Yo no era soberbia delante de mi compañero, pero él era muy soberbio. Sí, esto que dice Viche es muy importante, ¿no? Porque uno, fíjense lo que dice Viche, que supongo que a más de uno le pasó, a mí me ha pasado durante un montón de años cuando era adolescente y estudiaba, y a muchos les habrá pasado, ¿no? Fíjense, ¿no? Ir con miedo, y después que me, entre comillas, me vaya bien, que quiere decir que no me corrige demasiado, ¿no? O que me elogia, y salir aliviado, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la primera experiencia musical? O sea, ¿qué tiene que ver con esa nena que anhelaba el sonido? ¿Qué tiene que ver? Ni el miedo ni el alivio, ¿qué tienen que ver eso? ¿No? Y acá es como, bueno, entonces ya estoy perdido. Si lo mejor que me puede pasar es estar aliviado, estoy perdido. ¿Se entiende? Mariano. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Ahí? Ya sí. Yo quería preguntarte, a ver qué piensan los demás, sobre qué rol o qué lugar ocupa el público dentro de esto, ¿no? O la persona que te escucha. Ninguno. ¿Está esperando? No, porque, bueno, pero... ¿Está esperando qué? ¿Está esperando qué? No, pero por ejemplo, vos dijiste de Bayur. Está bien, tocó bien por la edad que tenía, ¿no es cierto? No sé. Bueno, pero mientras que Bayur en ese momento seguramente hubiera querido recibir una felicitación sincera, digamos. Fue sincera, ¿eh? Mira, lo felicité yo, ¿eh? Y fue sincero. Fue sincero. Pero capaz que no que hubiera... Se me está cortando, no sé si a mí solo o a todos. Pero perdón, Mariano, ¿ustedes se escuchan bien? Hola. Se escucha muy bajo. Se escucha medio raro, a ver. No, pero se me cortó. No. ¿Ustedes se escuchan o no? No, es mi conexión entonces. Sí, entrecortado. Ahí cuando Yo no estoy escuchando, se me está cortando a mí. Más se escucha mejor. Bueno, no importa, capaz que es mambo mío. Sí importa, Mariano, sí. Hablando cerca es mejor, Mariano. Sí, no, espera, ¿a mí me están escuchando bien o no? Sí, yo te escucho sí, bien. A vos te escuchamos bien. Ok, a ver, hable otro, espera, hable otro, a ver, hable algún otro. No estoy escuchando. ¿Me escucha bien?
No, capaz que... Es Mauricio. me parece, no, me parece que es mi conexión, por eso. Me parece que es mi conexión. Mauricio no escucha a ninguno, creo. Sí, yo estoy escuchando mal. A ver. El micrófono apagado ahorita. Porque está dando indicaciones, capaz. A los técnicos. No, a los técnicos Está no. retando a alguien. No, estoy diciéndole a mi hija que se desconecte de internet porque si no me parece que acá pasó algo. ¿Me están escuchando? Está con YouTube. Ahora puede ser, vamos a ver. ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora se escucha. No sé qué Escucho pasa. bien. A ver, Mariano, vamos a ver si te puedo escuchar. Dale, contalo de nuevo. No sé cómo retomarlo. Me quedó esa opinión tuya, esa primera opinión que decía, bueno, tocaba bastante bien para la edad que tenía. Eso lo dijiste vos, ¿no? Ah, sí, 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 Bayur, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí. ¿no ¿Y es qué? cierto? ¿Y qué? Entonces, capaz que Bayur, al contestar, al tener esa contestación tan fuerte, ¿no es cierto? De eso, ustedes están contentos porque estoy vivo. En realidad estaba esperando quizá una contestación un poco más sincera en cuanto a la devolución del público, que también es importante para nosotros, me parece. En realidad no, porque Bayur se perdió a Bach. Ese es el problema. O sea, el problema no es lo que yo pensé, que también estará teñido estuvo y quizás estará teñido de un montón de cosas que serán mías. Lo importante es que Bayur tocó un concierto de Bach, que es una maravilla, y se perdió a Bach. Esto es lo que me importa. Y esto es lo que nos pasa, por eso vos me decías, ¿qué importancia tiene el público? Ninguna, en el sentido de que, bueno, tiene mucha importancia si yo le doy mucha importancia. Pero en realidad yo estoy con Bach. Y cuando Sí, yo cuando yo atiendo al público, me perdí a Bach. Ese es el problema. Ahora sí, Mariano, perdón. No, pero uno también como público va a ver un buen espectáculo, ¿no? No va a haber una emoción. No, uno como público va a ver lo que en general va a ver a todos los lugares. Va a ver su propia proyección. Y uno como público es uno como público. Si hay 100 personas, cada uno piensa algo diferente. Y el músico cuando mira al público piensa una sola cosa. Piensa que el público espera de mí una sola cosa. Es que uno no ve al público. Uno proyecta en el público. Como uno no sabe lo que diría Beethoven si me lo encuentro por la calle y estoy tocando la sonata primavera. Uno proyecta lo propio en Beethoven. Nunca sé lo que espera el público. Nunca sé lo que espera el público de mí. Todo lo proyecto yo. Pero en eso no estamos de acuerdo que como público uno paga para ver algo que le guste. No, te aseguro que no. Te aseguro que no estamos de acuerdo. Hay gente que paga la entrada solo porque quiere ir con la mujer que va al lado y se la quiere levantar, o viceversa, o hombre que se quiere, o mujer que se quiere levantar. O sea, hay gente que paga la entrada porque, bueno, también tengo que ir a un concierto. Hay gente que paga la entrada, no sabemos por qué paga la entrada. No sé qué es lo que piensa el otro de mí. Este es el gran problema. ¿Se acuerdan a la mañana cuando hablábamos, no? Uno tiene miedo escénico y no quiere tener miedo escénico, pero sí quiere sostener aquello que me sostiene en el miedo escénico. Este es el gran problema. No sé lo que el otro piensa de mí. Y sobre todo, no lo puedo manejar lo que el otro piensa de mí. Tampoco tocando el mejor concierto del universo voy a estar seguro de que el otro piensa bien de mí. No lo sé. No sé lo que el otro piensa de mí. Y este es el gran problema. Estoy solo en el fondo. El gran problema y la gran solución, ¿eh? Estoy solo en el fondo. Y si no usé ese momento de soledad ante otros, pero de soledad para conectarme con Bach, incluso me quedé sin Bach. O sea, me quedé sin lo único con lo que realmente podía estar. Lo único con lo que en realidad podría llegar a estar cuando toco es con Bach. Nunca con el público, no puedo estar con el público. Y si uso el concierto en la menor de Bach para tratar de que el otro piense algo de mí, no solamente que nunca sé lo que el otro piensa de mí, sino que me quedé sin Bach. ¿Se entiende lo que digo? Abrimos.
Sí, Es como y además perdón, Dale, es una Katia. gran mentira creer que, a ver, me perdí a Bach, bueno, porque estamos hablando de Bach, me perdí de ese momento, de la conexión, de la expresión, y es una gran fantasía creer que me va a llenar el halago del público, el que venga después al camarín a decirme, che, qué bien, que estuviste fantástico, digamos, poner todo en eso es tremendo, es un riesgo enorme además, porque estoy poniendo mi vida en manos de los otros. Muy bien. Y además, aunque lo consiga, aunque hagan fila para saludarme en el camarín, No me va a alcanzar, nunca. Porque no me va a alcanzar, el vacío es tremendo. Porque lo que busca el nene, aquel primer nene o nena, lo que busca el nene es la conexión, no el elogio. Entonces, yo pensaba en lo que Martín había comentado del busto, ¿no? Ahí es el docente, creo que ahí también es donde es uno de los primeros que construyen la mirada del otro, porque si acota de semejante manera, yo eso lo voy a replicar, y también me va a pasar como le pasaba a Martín, que no quería ir a la clase, no voy a querer ir al escenario, y si voy así todo, me voy a querer ir. Sí. Y si voy y no me quiero ir porque estoy del lado de los arios, entonces me voy a sentir admirado. Si voy a buscar admiración y consigo admiración, entonces estoy del lado de los arios y entonces disfruto de la admiración, no del amor. Disfruto de la admiración, no de la música. Y resulta que yo soy músico. Y un músico o disfruta de la música o no disfruta. Disfruta de la admiración. Disfrutar de la admiración es otro juego completamente distinto. ¿Se entiende? Sí, vale. No, que me quedo pensando de todo lo que dicen y de lo que decía Cris antes de no tener papás particularmente señaladores, pero lo naturalizado que está esto de que el reconocimiento está puesto afuera en los niños, no porque los niños lo traigan, sino porque, por ejemplo, está muy el niño hace algo y el adulto que pretende ser amoroso le dice, muy bien, y y todo el mundo cree que eso está bueno, pero en realidad estás haciendo que el niño se convierta en un adicto del muy bien, en lugar de acompañar su goce. Y pasa todo el tiempo eso. Y es peligrosísimo. Es muy peligroso y muy sutil. Muy sutil, tal cual, porque está en todo. Porque está en todo el sistema funciona así, el sistema funciona de esta manera. El sistema, y incluso eso es importante, lo que quiero decir que incluso los adultos mejor intencionados y con más buena proyección del mundo están seteados para el reconocimiento de sus cachorros. Entonces ya uno crece con ese goce instalado que tiene más que ver con el reconocimiento que con el disfrute propio. Tal cual. Tal cual. ¿Qué más? Sí, Martín. No, comentar algo que me viene de un músico muy reconocido, que es seguramente lo conocen, o que tal vez conozcan la anécdota que él contó, que es Juan Luis Guerra. Él cuando hace toda su carrera, y lo dice porque lo pone como un punto de quiebre, y lo cuenta, él quería ser el primer dominicano que ganara un Grammy. Y de hecho fue el primer dominicano que gana un Grammy, ¿no? Que vuelve al hotel y se dio cuenta que había ganado el Grammy y que no había pasado nada, que estaba en la soledad más complicada, más vacío que nunca. Y él lo dijo, más vacío que nunca. O sea, como que todo eso por lo que él había hecho, bueno, y ahí él se vuelca y tiene a una vida, o sea, se da cuenta lo espiritual, decide hacer otras cosas a nivel más espirituales, ¿no? De alguna manera buscar esa conexión con él mismo. Eso es lo que explica. Sí. Es que yo creo que este es el problema, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, cuando uno se siente mal en el escenario y empieza a trabajar para sentirse mejor, ¿no? Uno dice, yo en el escenario, por ejemplo, toco mal o me siento mal. Y entonces quiero sentirme mejor y quiero entonces que el otro esté más contento conmigo, ¿no? Si me siento que fracaso, quiero tener éxito. El problema está en que si yo me siento mal y quiero sentirme mejor, pero no quiero cambiar de juego,
no tengo manera de sentirme mejor. O sea, el tema es que necesito cambiar el juego. Toco para los demás y me siento mal. Quiero tocar para los demás y sentirme bien. Pero resulta que tocar para los demás es sentirme mal. O sea, es un juego en donde es como el casino, siempre perdés. Tocar para los demás, siempre perdés, porque o el otro no le gusta lo que haces, entonces fracasaste, o al otro le gusta lo que haces, entonces no te conectás con la obra, porque nunca te conectás con la obra. Tener éxito, jugar al juego del éxito, es de por sí no conectarme con la obra. Y este es el gran problema, que lo que se necesita es cambiar el juego, no jugar mejor. Por eso es tan difícil. Lo que... Julio, y después Ayelen. No, lo que estaba viendo también, uno como público, también es lo que espero como público, también es un reflejo a la hora de estar arriba del escenario como intérprete. Sí, señor. Sí, señor. Algo Cuando voy de público soy mi crítico guía. Esperando, como decía hoy Mariano, no sé quién, no, esperando un gran concierto, cuando yo como público espero algo de tal músico, después arriba del escenario, de alguna manera, yo quiero dar un buen concierto, tengo esa no, pero además lo que miro cuando voy de público, lo que miro en el músico, es lo mismo que miro cuando estudio. O sea, también hay gente que va al concierto y mira la técnica. Mira si desafina, mira si hace determinada cosa o no. O sea, es que no puedo mirar de otra manera como me miro a mí. Y hay gente que va al concierto y no mira eso, ¿eh? Bien. Biche, y después seguimos con el segundo grupo, con el segundo tipo de intérprete. Dale, Biche. No, un ejemplo muy gráfico de eso, que me pasó a mí, que yo tenía un compañero que fuimos a un concierto de una profe de la facultad que tocaba violín, hacía un concierto de cámara, y él llevó la obra, no me acuerdo, una sonata, la llevó la hoja. Claro. Yo así, estaba al lado y le digo, ¿qué hace? Voy a ver dónde se confunde, y la seguía. Tenía 19 años, y hoy es violinista, ¿no? Es un gran violinista, pero, o sea, es como, bueno, nada. Él lo hacía, aparte se sentía orgulloso de haber hecho eso. Obvio, claro. Yo quería consultar en función del ser docente. Un docente funcional que acompaña amorosamente a sus alumnos y enseña desde otro lado. ¿Qué hubiese hecho con el busto de Martín? ¿Qué Martín? Ah, el busto de Bach. No sé qué hubiera hecho con el busto. Yo creo que cuanto más funcional es uno, más considera que el compositor estaría agradecido de que yo toque su obra, como sea que la toque. Digo, porque, ¿no? Esto yo me lo planteé muchas veces, ¿no? Primero, ¿qué sentiría yo si me cruzo a Bach por la calle, ¿no? Bueno, primero que no me cabrían las palabras para agradecerlo todo lo que hizo. Pero yo creo que a él también. Porque él también es quien es, gracias a que nosotros lo seguimos tocando. Bien, mal, regular, ¿se entiende? Sí, pero además me lo pregunto en la función docente. Yo veo a un alumno mío que da vuelta a un busto porque realmente le molesta que lo mire. Yo pienso creo que en lo más sano le haría preguntas. ¿Por qué te molesta? ¿Qué es lo que te genera? Es que lo que hago con mi alumno es lo que hago conmigo. Entonces la función docente en realidad soy yo mismo. O sea, yo trato a mi alumno como me trato a mí. Entonces, en realidad es trabajarme yo y después el docente que pueda aparecer en mí aparecerá. O sea, cuanto más trabajado tengo mi crítico guía, más soy así con mis alumnos. Casi que no lo tengo casi ni pensar. Sale naturalmente. Cuando mi error no me separa efectivamente de mí, es decir, cuando me puedo querer igual, afine o desafine, lo mismo me pasa con mi alumno. Allí donde no me puedo querer, no puedo querer a mi alumno. ¿Se entiende? Perdón, yo quería comentar algo. Rodrigo, sí.
A mí me pasa esto que decís de que trato a mi alumno como me trato a mí me pasa un poco al revés. O sea, lo que siempre me digo es, si tratara a mis alumnos como me trato a mí, me quedaría sin alumnos, a mis alumnos me odiarían. Entonces... Habría que ver. ¿Cómo? No, que habría que ver cómo se da eso en vos. Es bastante raro, pero bueno, puede ser, no sé. Sí, bueno, qué sé yo. Y una cosita más cortita quería, porque me quedó resonando lo que decía Mariano de dar una opinión sincera. Hubiera sido distinto si la opinión no hubiera sido sincera. Y a mí me quedó sonando porque muchas veces cuando toco tengo opiniones dispares. Hay gente que me dice que toqué re bien, gente que me dice que toqué re mal, y siempre le termino creyendo al que me dice que toco mal, que toqué mal, en realidad. Sí, o sea, sí, lo sincero es lo que yo considero sincero, lo que se adhiere a lo que considero yo. Tal cual. Entonces, no sé, Está quedó resonando. Está muy bien eso, ¿no? Sí, va en la misma línea de, en realidad no sé lo que el otro piensa de mí. No lo puedo saber. Vamos a dar una vueltita más y cerramos por hoy. Bueno, son 4 tipos de intérprete, pero nos va a dar para un tipo más. El segundo que vamos a mencionar es el intérprete como reproductor. O sea, el primero es el intérprete como máquina, el segundo es el intérprete como reproductor. El intérprete como reproductor tiene como objetivo fundamental tocar la obra como debe ser tocada. El primer intérprete tiene como objetivo fundamental tocar la obra sin errores. El segundo tiene como objetivo fundamental tocar la obra como debe ser tocada, que incluye sin errores, pero que no se agota en sin errores. Cuando uno se plantea tocar la obra como debe ser tocada, en general trabaja la técnica, sí, seguro que trabaja la técnica, y puede ser que trabaje algo de la parte analítica, sobre todo, yo diría, lo más superficial, en general los tempos, algunas articulaciones, como lo más básico trabaja. Algo de lo analítico aparece, aunque sea lo superficial. Sin embargo, lo más significativo de tratar de estudiar para tocar la obra como debe ser tocada, lo más significativo es que el cómo debe ser tocada siempre me lo dice otro. Y esto es como lo crucial. ¿Quién dice cómo debe ser tocada la obra? Siempre otro. Siempre hay alguien afuera. Mi docente. En general el docente, claro. Siempre hay alguien afuera, en general el docente. También puede ser el músico que yo tengo como referencia, el que veo en YouTube, o el que tengo el CD. Bueno, ya no existen más los CD. Digo, o sea, puede ser otro, siempre es otro, sea quien sea. Puede ser el ambiente en general, puede ser como una especie de músico imaginario que dice cómo la obra tiene que ser tocada. Y esto me importa mucho porque este músico, al igual que el anterior, es también un nene sometido. O sea, es un nene que obedece. El anterior quizás era más rígido, el anterior era como, no podés equivocarte. Este más bien es, la obra se toca así. Y yo debo tratar de reproducir eso. Por eso lo llamamos reproductor. Porque trato de reproducir algo que me dijeron que era de una manera. Por supuesto, no hay en este músico ninguna... ya estoy, Martín, te termino esto y te escucho. Por supuesto, no hay en este músico ningún momento de su estudio cotidiano, o casi, en donde haya lugar para lo emocional. O si lo hay, no pueden existir emociones que vayan contra lo que le dicen que debe tocar, o sea, contra la manera en la cual le dicen que debe ser esta obra que está tocando. ¿Se entiende? Sí, Martín, perdóname. Una pregunta. Digamos, acá se puede jugar en una línea muy fina, digamos, en relación a hacer este tipo de intérprete. Por ejemplo, cuando se encasillan ciertas corrientes con estilo, con épocas, que debe ser tocado así, que, o sea, se juega mucho en este límite, en esta línea, digamos. Eso Exactamente, ahí va mucho. Lo que no quiere decir que no haya que escuchar los estilos o incluso que no haya que tomar en cuenta mucho los estilos, por supuesto que sí. Lo que no puede ser...
Tal cual. Por eso te decía de jugar en esa línea, ¿no? Sí. O sea, no, lo que no puede ser es que yo me sienta sometido al estilo. Claro. O sea, cuando a mí me dicen que Mozart se toca de esta manera, porque el estilo clásico es así, por supuesto que el estilo clásico tiene determinadas características. Ahora, en cuanto yo toco Mozart tratando de obedecer el estilo, así es, ya entré en esta manera de cómo debe ser tocada. No, la propuesta sería encontrar en mí el estilo clásico. Y no solamente el estilo, encontrar en mí el clásico que después termina siendo un estilo clásico. Cosa que, por supuesto, necesita muchísimo más proceso. ¿Sí? Entonces, no digo que no haya que tener en cuenta los estilos, sino todo lo contrario, digo que hay que tener mucho en cuenta los estilos. Lo que no puede ser es que yo toque una obra obedeciendo estilos. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende esto? Mauricio, ¿cómo es esto de encontrar el clásico que termina siendo...? Voy a poner un ejemplo en un personaje de teatro quizás se entiende más, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo que interpretar un Rengo, ¿sí? Yo no soy Rengo, tengo que interpretar un Rengo. El Rengo no puede mover la pierna, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no soy Rengo, digo, yo no nací en 1700, en el 56, no soy clásico, no soy Mozart. ¿Sí? O sea, tengo que interpretar algo que no soy yo. El Rengo no soy yo muevo las dos piernas. ¿Qué voy a hacer con mi pierna? ¿Simplemente la voy a dejar quieta y no la voy a mover? Y bueno, tendré una interpretación bastante limitada. O voy a buscar en mí la limitación. Que quizás no la tengo en una pierna, quizás la tengo en otra parte del cuerpo, quizás la tengo en otra parte. ¿Dónde yo soy un Rengo también, aunque mueva las dos piernas? Es decir, ¿dónde yo estoy limitado? Y después tomar esta limitación que ya está en mí y ponerla en la pierna. ¿Se entendió la diferencia? Cuando yo toco Mozart, digo, ¿qué es el clasicismo? Y el clasicismo básicamente, más allá de Mozart, el clasicismo básicamente es la preeminencia de la forma por sobre el contenido. Y esto lo tenemos todo, no importa si nací en 1756 o nací ahora. Cuando yo, bueno, acepto la forma y me como el contenido, o lo subordino el contenido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, tengo que encontrar mi clásico y poder tocar desde ahí. ¿Se entendió el ejemplo? Bien, eso es lo que quería decir. Bueno. Sí, recuerdo que hago esta acotación y ya está. Dale, que tenemos que cerrar. Dale. Muchos docentes me decían que Mozart era alegre, feliz, lúdico, vivaz. Porque no estudiaron la infancia de Mozart. Bueno, a mí no me gusta estudiar a Mozart pensando en eso. Y de hecho toqué una sola vez Mozart porque digo, yo no voy a tocar Mozart así, tocaré otra cosa. Y digo, pensando en todo esto, ¿cuánto me limité a investigar, a ver, a probar, a tocar por esta premisa ajena de que Mozart se tenía que tocar lúdico, alegre, juguetón? Y quizás no es así, yo puedo buscar otro tipo de Mozart. Y escuchar el Requiem, por ejemplo, ahí te vas a dar cuenta, otro Mozart. Exactamente. Bien, muy bien. Vamos a seguir un poquito más a ver si podemos terminar esta parte, aunque sea. Entonces, concepto de intérprete ideal, el concepto de estoy leyendo mientras hablo con ustedes. El concepto de intérprete ideal, entonces, es un reproductor, como lo veníamos diciendo. ¿Y cuál es el vínculo con el compositor? Y el vínculo con el compositor es bastante parecido al anterior. Quizás es un compositor un poquito menos rígido, pero es bastante parecido al anterior. ¿Por qué? Porque este intérprete, el reproductor, y el intérprete anterior, el máquina, son muy parecidos, un poquito diferentes, pero muy parecidos. Ambos están en un estadio infantil. Infantil quiere decir preadolescente. Ambos están sometidos a algo más grande que les dice cómo tienen que ser las cosas. Y en esto me importa entender en dónde se conectan. Cada vez que uno estudia para no equivocarse o para tocar la obra como me dijeron que tenía que ser, está en este lugar infantil ante alguien más grande que es el que me dice cómo es. ¿Se entendió? Bueno, tenemos que cerrar por la mañana. Vimos la mitad, pero bueno,
retomaremos la próxima con la otra mitad de los intérpretes. Les voy a proponer hacer una última ronda y después haremos un intervalo hasta la 1 y ya ahí retomará la clase Nahuel, ¿sí? La sesión va a quedar abierta y después Nahuel va a entrar y ustedes van a poder estar en esta sesión con él, ¿sí? Así que no hace falta que se vayan si quieren, ¿sí? Si se van, igual los vuelvo a ingresar. Vamos a hacer una última ronda de algo de esta reunión de la mañana, una frasecita corta, ya que somos varios. Empieza Katia, que está la más lejos de mí. Katia. No, me quedé pensando en lo importante que es reforzar esta idea de para quién tocamos, ¿no? Muy bien. Bueno, eso, en relación al público sobre todo. Sí, claro. Gracias, Katia. Nico. Me quedé con el ejemplo de Rengo que te pregunté y me quedó muy clara la idea y está muy bueno. Gracias. Martín. No, más me resulta todo mucho más claro ver estos vínculos entre, por lo menos, esta última parte, ¿no? Que estuvimos charlando sobre los intérpretes y el vínculo con la música, con el compositor. Muy bien. Eso me queda. Gracias, Martín. Piche. Sí, verme como siempre estudié de estas dos formas y nunca otra. Y de a poco voy saliendo de ahí, cuesta un montón. Y lo tengo que aprender, pero creo que está mejor. Así que bueno, nada. Bien, qué suerte. Gracias, Piche. Luz. Sí, yo como así de entrada como que no me quiero reconocer como un intérprete máquina, como una negación, pero bueno, es como que te escucho hablar y no me queda otra que como reconocer esa faceta, lo mismo que del intérprete reproductor, porque hay una parte de mí que lo quiere negar, pero bueno, no es posible. Y también me quedo un poco, como decía Katia, con el tema del vínculo con el público, y me quedo pensando como cuántas veces le habré dicho yo a algún alumno, bueno, hay audición, tenés que tocar, porque tocamos para el público. Muy bien, muy bien. No querés tocar, tenés que tocar igual, porque para eso tocamos, no tocamos para nosotros mismos. Como cuántas veces lo dije, y me quedo pensando, quizás para como seguir pensándolo esto de como qué función cumple. Así como a mí me gusta, no sé, hacer una torta, y me gusta hacerla, y me gusta que todos me digan qué rica que está la torta, también me pasa cuando toco, y bueno, me quedo como un poco regulando este tema del público en mí, y de cómo quizás a mis alumnos a dejar el juego, como vos decías, y obligarlos a entrar en este mambo del otro. Bien. Muy bien, gracias, Luz. Retoma esta pregunta, que la pregunta sería, pero te la diría así, ¿no? La que yo escuché por lo menos. Pero ¿y entonces el público qué función cumple? ¿Algo así? Eso. Me queda eso en el tintero, pero entiendo que, bueno... Sí. Si te acordás, retomala la vez que viene que nos veamos, dentro de un mes, si te acordás, si tenés ganas. Sí, me voy a acordar. Rodrigo. Bueno, yo me sumí un poco tarde porque, bueno, tenía otras cosas que hacer, pero me quedan resonando varias cosas. La primera es esto de la sinceridad del público que me pegó, y después como que siempre me pregunto para qué toco y me cuesta mucho encontrar la respuesta. Muy bien, muy bien. O al menos las respuestas que se me ocurren no me conforman y me parecen sinceras. Entonces, bueno, me queda eso para pensar. Bárbaro, gracias, Rodrigo. Karen. Pues yo también me quedo con lo de un músico lo hace para hacer música, y que muchas veces siento que ya estoy resolviendo eso, pero siento que sí llegué a ser intérprete máquina, llegué a ser también un intérprete reproductor cuando estaba en la universidad.
y por lo mismo de que no quería que ahora mis alumnos pasaran por eso, tengo un problema como que con mi director, porque es como de que hay alumnos que no se sienten todavía listos al momento de una presentación, y yo estoy de que si no te sientes listo no lo hagas, porque sé que es una experiencia que no le va a ayudar. Okay. Pero sí, es como que, como se hablaba también en la sesión pasada, o sea, ya también es cuestión de encontrar un lugar donde vaya con tus valores. Bien, gracias Karen. Les pido que seamos muy sintéticos, ¿sí? Una frasecita de cierre nada más. Gracias, Karen. Ayelen. Devolver al vínculo lo que es del vínculo. Muy bien. Gracias, Ayelen. Mariano. Se me fue Mariano. A ver. Se me fue Mariano de nuevo. Ahora sí. Hola, perdón, no, tengo un lío porque cambié el dispositivo, bueno, perdón. Está bien, está bien. Bueno, me vi reflejado muchísimo de ustedes y gracias por compartir las experiencias, por supuesto. Eso antes que nada porque abrirse a veces es medio complicado. Y no puedo sacar una conclusión. Estoy como abrumado de tantas cosas que están hablando. Gracias, Mariano, pero no es necesario conclusión, es una palabrita o una frasecita de cierre que no es ningún cierre, porque después seguimos, ¿no? Corina. Bueno, nada, me quedo con esto del intérprete máquina y reproductor que me recuerda siempre al conservatorio, o sea, es inevitable recordarme esas horas de estudio y cuando me recibí fue como rechazar completamente el tocar de esa manera, al punto de dejar un par de años de tocar. Muy bien. Gracias, Corina. Valen. Bueno, me cuesta mucho esa sintética, pero me quedo un montón con una frasecita al principio de esta sección que decía algo como, bueno, como que el intérprete, si deja a los dos hijos afuera de su casa, esos que no tienen que ver con la reproducción de algo o con enferma. Y entonces pienso también que tocamos para no enfermar, que deberíamos tocar para no enfermar también. Debería ser una... Se me fue Valen. Bueno, venimos terminando ya la sesión porque se me fue Valen ahora. Bueno, Cris. Yo me quedo con que es muy grande el contraste de cuando toco violín con música de cámara en orquestas que cuando estoy presentando una obra mía, o sea, como compositora y que encima yo misma toco mis obras. Las sensaciones de ambos eventos son re distintos. Como ser compositora, como siento que lo estoy disfrutando mucho más, ahora que también estoy evolucionando, que como violinista. Muy bien. Bien, gracias. Sandra. Yo me quedo con una frase que me pegó cuando vos decías que estoy solo en el fondo y eso es el problema y la solución. Bien. Muy bien. Fuerte. Gracias, Sandra. Ale. Sí, yo me llevo hoy el tema de las comparaciones, porque se me vinieron muchas imágenes de mía siendo niña, de compararme siempre. Eso. Bien, muy bien. Termina, Valen, que se nos cortó ya sobre el final. No, eso, que me pareció muy fuerte la palabra enfermar, que el riesgo de no incorporar ciertas cosas de la interpretación no es solamente aburrirse, sino también enfermar. Muy y bien. Me parece fuerte eso. Muy bien. ¿Alguien quedó sin decir? Porque se me fueron cambiando las pantallas. O todos dijimos. Julio. Sí, yo no hablé. Julio. Sí. No, lo que me queda es verme como intérprete, que a su vez también en el fondo es cómo me relaciono y todo lo que con las personas en sí, porque si el músico es persona primero, justamente verme en eso. Muy bien. Bárbaro, gracias, Julio. Bueno,
Vamos a dejar acá entonces a la mañana, 1:15, volvemos y van a estar ya con Nahuel. Así que yo los saludo y nos reencontramos la próxima vez. Que la pasen muy bien a la tarde. Chao, chao, gracias. Gracias.